Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Psicología Comunitaria y Migración. ¿Ya? La docente que impartirá este seminario es Belén Tapia de la Fuente, quien es psicóloga de la Universidad Alberto Hurtado, tiene un magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile, un diplomado en Género y Política Pública de la Universidad de Chile, es pasante del Instituto de Investigación Feminista de la Universidad Complutense de Madrid y es directora del diplomado que se impartirá el mes de agosto en ADIPA sobre psicología comunitaria. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de la docente y una vez que esto termine, vamos a realizar el sorteo, que será para una beca totalmente gratuita para el Diplomado de Psicología Comunitaria, que tendrá su primera versión en vivo el día 5 de agosto. Y los requisitos para poder optar a esta beca son, son primero, ser psicólogos, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales y todos aquellos profesionales que trabajen de forma correcta en comunidades públicas o privadas en el área social de salud, políticas públicas o sociales interesados en la temática. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las que solamente estén hasta el final de la sesión podrán ganarse este cupo que se sorteará al final. ¿Ya? Finalmente, para los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. También diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como Spotify, buscando Adipados, y comentarles que al final del día de hoy se les enviará un link en el chat donde pueden optar por un certificado de participación y también voy a compartir un código QR que ustedes pueden escanear para hacer la certificación. ¿Ya? Sin nada más que agregar, le damos el paso a Belén para que inicie la exposición del día de hoy. Adelante, Belén, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escucho? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Quién me dice algo? ¿Sí? ¿Dedito para arriba? Hola. Quiero saber si me escucho mejor con este micrófono o con este otro micrófono. ¿Me escuchan mejor ahí o me escuchaban mejor antes? Antes. Antes. Muy bien, gracias. Sí. Gracias a todas las personas que se están conectando. Gracias a Dipa por invitarme una vez más a compartir reflexiones, experiencias, sentipensares sobre esta temática que me encanta, que es la psicología comunitaria y todos sus ires y venires. En ningún caso me quiero poner en este espacio como la experta de este tema, sino que más bien compartir una plataforma para que podamos conversar, discutir, intercambiar experiencias y sobre todo que sea un espacio de enriquecimiento colectivo. Les cuento que este seminario está organizado con Pilar Phillips. Ella es especialista en migración y tuvo un problema muy complicado y ella no pudo estar, así que yo voy a dar el seminario completo, pero Pilar es parte del diplomado de Psicología Comunitaria y Praxis Interdisciplinaria que estamos dando junto a DIPA y empezamos en agosto, así que ahí van a tener el placer de conocerla. Pilar va a hacer 3 clases, 3 días distintos. Así que eso como primero. Como segundo, como pueden ver bajo mi nombre, yo me puse entre paréntesis ella, Belén ella, entonces las quiero invitar a que las personas que deseen pueden agregar el pronombre que les gusta con el que se refieran a cada una. Si es que es pronombre él, si es que es pronombre ella o si es que es pronombre ella. Para que al momento de interactuar yo pueda referirme a ustedes con el pronombre que más les acomoda. Lo segundo que les quiero contar es que me he dado cuenta que no puedo conversar y leer el chat porque es demasiada información, así que las y los invito a que si quieren escribir y conversar en el chat, lo hagan, pero yo voy a preferir que las preguntas que tengan que hacerme directamente me la hagan levantando la manito, esa manito que sale abajo de reacciones, y a ellos les doy la palabra y conversamos de voz a voz.
Si es que no pueden por algún motivo hablar porque su guagua está durmiendo, porque no puede, hay más personas en su casa, porque no pueden hacer ruido, porque el micrófono está malo, le voy a pedir a Florencia, que está aquí de soporte, que me ayude, ¿sí? Pero preferiría que pudiésemos conversar de voz a voz. Y lo otro que quisiera pedirles es que las personas que quieran, están súper invitadas e invitadas, a que abran sus cámaras para no estar yo mirando solamente mi cara y poder ver sus hermosos rostros y sus caras y ver personas que hay detrás de esa pantalla. Eso. Entonces, lo primero que me gustaría saber es quiénes son. Para la psicología comunitaria es muy importante el territorio, donde se emplaza. El territorio construye espacialidad, el territorio construye identidad, construye memoria, historia. Entonces me gustaría que las que quieran, los que quieran, vayan escribiendo su nombre, el territorio desde donde habitan. El territorio puede ser el nombre del pueblo, pero también puede ser el nombre quizás del cerro que les queda cerca, puede ser el nombre del río que les queda cerca, o de su población, de su ciudad. Y también les quisiera pedir que me pudiesen contar a qué se dedican brevemente, si es que se dedican a la psicología, si es que son estudiantes, si es que se dedican a trabajar en su casa, y así yo voy a ir leyendo para hacernos una idea. Me encanta esto porque hay gente de muchos lugares, entonces así podemos hacernos una idea de con qué nos estamos relacionando esta noche. Por ejemplo, Soledad es de Temuco, Stephanie es de Iquique, Rocío es de Puerto Varas, Camila es de Santiago, Alison es de Iquique, Loreto es de San Ramón, Soledad dice que es terapeuta ocupacional, Rachel es de Arica, dice que es psicóloga, Rocío también es psicóloga, Francisco es de Valparaíso, Leslie es de San Vicente de Tahuatahua, Javier es de Los Ángeles, Alejandra es de Temuco, Priscila de Temuco, Eugenia de Valdivia, Paola de Punta Arenas, Ignacio es de Coyhaique, mira, Coyhaique, Javier es de Conchalí, profe de historia, Jimena es de Coyhue, también es profe de historia, Macarena dice, soy de nacimiento, Chile. Ah, soy de nacimiento, del lugar nacimiento. Y es psicóloga. Bueno, y hay muchas personas, porque ya se conectaron muchísimas personas, de Quillota. Hay una persona de México, María, cariños para México, Antofagasta, Hornopirén, muchas personas de muchos lugares. Entretenido. A las personas que son de México, les quiero pedir que si hablo muy rápido o si uso muchos chilenismos, me avisen para poder corregirlo. Eso. Entonces, como les contaba, hoy día tengo preparada una clase que, tratando de responder los principios de la psicología comunitaria, trata de, o se alimenta de experiencias teórico-prácticas, no es solo teoría, y me interesa que no solamente yo exponga y ustedes escuchen pasivamente, sino que puedan compartir sus reflexiones, sus experiencias, sus saberes, de cómo les ha impactado la migración en sus propias vidas, en sus espacios laborales, o cuáles son sus opiniones, si es que no han tenido la oportunidad de ser migrantes o de habitar con personas que lo sean. ¿Cuáles son sus opiniones? Desde opiniones teóricas, opiniones prácticas, opiniones conceptuales, opiniones experienciales. ¿Sí? Así que ahí yo les voy a ir diciendo, ¿alguien tiene alguna opinión? Y ustedes van comentando. Hay una manito levantada y Natalia, te doy la palabra. Bajó su manito. Entonces la idea es que cuando levanten la manito puedan hablar. Yo preparé un PPT y le puse como título Psicología Comunitaria y Migración, que es el título del seminario de hoy. Ustedes me dicen si se ve. Sí se ve. Vale, gracias, Rocío. El objetivo que puse, que me establecí para la clase de hoy, para el seminario de hoy, fue brindar elementos teórico-prácticos sobre la psicología comunitaria y sus acciones en contextos migratorios. Entonces organicé esta conversación de manera que al principio les quiero compartir algunas reflexiones, algunas
explicaciones conceptuales, algunas conceptualizaciones de qué es la psicología comunitaria y de qué es lo comunitario, para en un segundo momento entrar a qué es la migración, cuáles son los contextos migratorios, cuál es la realidad de la migración en Chile, y en un tercer momento avanzar hacia el diálogo entre la psicología comunitaria y la migración. ¿Cuáles son los aportes que puede dar la psicología comunitaria sin querer ser totalitaria y sin querer ser, en el fondo, definitiva en las propuestas que traigo, sino que más bien ponerlas a disposición para la deconstrucción, para la reconstrucción, para el surgimiento de nuevas alternativas? ¿Sí? Y al final les quiero contar un poco sobre el diplomado. Como he compartido en ADIPA varias veces mis reflexiones sobre qué es la psicología comunitaria y el género, qué es la psicología comunitaria y las comunidades digitales. Es probable que si alguno de ustedes estuvieron antes en esas conversaciones, hay algunas cosas que les surjan parecidas, porque claro, la psicología comunitaria es una, digamos, o lo que yo conozco es uno, pero en el fondo la gracia del escenario de hoy es el diálogo con lo migratorio. Entonces, lo primero que les quiero compartir son algunas reflexiones sobre las perspectivas y los contextos en los que se instala la psicología comunitaria hoy día. Y para eso tomo de la mano un texto que trae Marisela Montenegro y Rodríguez, el año 2016. Marisela Montenegro es una psicóloga social catalana que tiene textos muy bonitos y muy actuales sobre la psicología comunitaria y como una lectura muy actualizada con respecto a los contextos en los que se instala la psicología comunitaria. Marisela Montenegro tiene una perspectiva bastante crítica con respecto a la psicología social y a la psicología comunitaria, por lo tanto, sus propuestas son analíticas, reflexivas, situadas, sensibles a las realidades en las que habitan distintas comunidades. Como Marisela Montenegro vive en el norte global, en España, y su experiencia principal es habitando ese territorio, traigo por un lado la lectura que hace Marisela Montenegro, y en un segundo momento les quiero compartir una lectura que hacen psicólogos comunitarios chilenos a partir de una editorial que hicieron hace poco para una revista. Pero los escenarios contemporáneos que trae Marisela Montenegro y que nos muestra desde dónde se instala la psicología comunitaria, podríamos decir que es una lectura crítica con respecto a la situación actual o del 2016, del momento en que ella escribe este artículo, con respecto a como la situación contemporánea, ¿no? Y ella trae 4 elementos que a mi modo de ver pueden de alguna manera sintetizar o sistematizar bastante bien. Ustedes me dirán si están de acuerdo o si considerarían que habría que sacar alguno. El primer elemento que trae Marisela Montenegro y Rodríguez, yo hablo más de Marisela Montenegro porque me encanta y la he leído mucho más que Rodríguez, ahora este texto lo hacen juntos. Y Marisela Montenegro dice que en la actualidad existe una precarización de los lazos sociales. ¿A qué se refiere con eso? Con que vivimos en comunidades que tienen poco de comunidades, que tenemos relaciones que están fracturadas, fraccionadas, que existe una individualización que está en auge y cada día es más terrible, que la digitalización, si bien ha permitido generar nuevas comunidades virtuales y alimentar quizás relaciones y vínculos que venían de antes y la digitalización los revitaliza, existe una tendencia a la fractura de los lazos sociales. Fractura que, desde una psicología más clásica, podríamos decir que se ve alimentada de emociones o de sensaciones, de sentimientos más vinculados al miedo al otro, a la distancia hacia el otro, a la resolución individual de los problemas, a los escasos espacios de compartir y a compartires que son más bien superficiales, donde no es tan sencillo lograr conversaciones con respecto a las profundidades de la vida. Yo también me dedico a hacer psicoterapia y es impresionante la cantidad de gente que día a día acude y busca espacios de psicoterapia, porque al parecer ya no existen espacios colectivos para tramitar las emociones o para tramitar los conflictos, y hoy día el único espacio posible estaría siendo la psicoterapia. Lo mismo ocurre con las maternidades, no sé si alguna de ustedes es madre, donde
Hoy día es cada vez más difícil la crianza, o al menos eso le pasa a la gente con la que yo me rodeo, y a las pacientes a las que atiendo, donde cada vez es más difícil la crianza y existe como una añoranza profunda a criar en tribu, eh, pero esa tribu que ya no existe y que es necesario reconstruirla, y cuando ya estás maternando te das cuenta que en el fondo dejaste de ser parte de una tribu, de esos lazos sociales. Eso como primer elemento. El segundo elemento que encuentro muy interesante que trae Montenegro es lo que ella denomina el hábitat residencial fragmentada. Desde el urbanismo o la arquitectura o la construcción de espacialidad o la psicogeografía, la ciudad está construida fragmentadamente. Los recorridos para el desplazamiento cotidiano no están diseñados para el encuentro, sino que están diseñados para resolver una situación particular, para llegar al trabajo. La vida residencial está diseñada para desplazarse en auto, hay pocos espacios para el tránsito sin rumbo, para el tránsito a partir del descanso, los parques tienen los caminos preestablecidos. Hay una profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile que se llama Paola Girón, y ella es la directora del doctorado de Territorio y Comunidad, creo que se llama ese doctorado, y una de las investigaciones muy interesantes que hace Paola Girón es el estudio de los desplazamientos urbanos y de las movilidades. Y lo que se da cuenta Paola Girón es que existen distintos modos de desplazarse por la ciudad, y que el desplazamiento de mujeres es distinto al desplazamiento de hombres, y que el desplazamiento de hombres sería principalmente trabajo-casa, y que el desplazamiento de la mujer sería casa, jardín del IGE, casa, compras en el mercado, casa, trabajo, casa, qué sé yo, y para hacer ese circuito es necesario transitar sí o sí en auto, porque si no sería un agotamiento gigante, como le ocurre a muchas personas que habitan en grandes ciudades como Santiago, como Ciudad de México, como tantas otras. Entonces, en resumen, existe una vida residencial que está fragmentada, donde las construcciones de las ciudades facilitan que no nos encontremos, que no nos miremos, que sea cada vez más extraño saludar al vecino, saludar al señor de la esquina o del negocio. El tercer elemento que trae Marisela Montenegro es que habitamos en estados que son centralizados y desterritorializados, lo que favorece la creación de políticas públicas que están pensadas desde el poder central, que generalmente está en las urbes y en las metrópolis, en las grandes ciudades, en el caso de Chile sería Santiago, y al estar centralizado se favorece la desterritorialización, o sea, el alejamiento del poder central con respecto a las realidades de los territorios. Eso genera que las políticas públicas sean creadas sin tener completo conocimiento con respecto a lo que ocurre en los territorios, sean políticas públicas creadas desde una lógica centralista, que al final del día no tienen cabida en la realidad específica en la que estamos trabajando, interviniendo, en mi caso como psicóloga comunitaria. A mí me pasó, por ejemplo, trabajar en la región de Araucanía, en un programa de Sename, en Temuco, el año 2018, y las políticas, la política de protección de derechos en ese contexto, que todavía era Sename, no tenía sentido para la realidad de Gualmapu, para la realidad del contexto de la región de la Araucanía, y como equipo de intervención teníamos que estar constantemente modificando las propuestas interventivas para que tuviese algún sentido. Entonces era doble trabajo, doble esfuerzo. El Estado centralizado y descentralizado que propone Montenegro el 2016 es lo que a mi modo de ver hoy día estaría siendo uno de los grandes deseos de la nueva Constitución, toda vez que propone la Cámara de las Regiones, dándole protagonismo a territorios que hoy día no ocupan el poder central y que poseen mucho más conocimiento cotidiano, situado, sentido con respecto a la realidad de sus territorios. Y en cuarto lugar, Montenegro trae algo que conocemos muy bien, que ella denomina sociedad de consumo. O sea, al parecer estamos habitando en un contexto donde prima el extractivismo, prima el capitalismo, la sociedad, prima las relaciones neoliberales, donde el consumo
es el modo en cómo se articula nuestra vida cotidiana. Trabajamos para consumir, vivimos en el fondo para consumir. Esos son los 4 elementos que trae Montenegro. Y es la lectura que ella hace con respecto a los escenarios contemporáneos. Ahora, Javiera Páez, Isabel Reyes, Alba Zambrano y Jaime Alfaro, el 2021, el año pasado, sacan una editorial, una revista de psicología chilena, que hace una lectura similar a la que hace Montenegro, pero del escenario específicamente latinoamericano. Estos 4 autores, estas 4 autoras, son reconocidos psicólogos comunitarios chilenos que en diferentes regiones de nuestro país han desarrollado y han impulsado la psicología comunitaria desde los espacios académicos, universidades. No sé si quizás alguno de ustedes tuvo clase con algunas de ellas o ha tenido la posibilidad de leer alguno de sus textos. Si es que no las conocen, ellos y ellas son referentes de la psicología comunitaria chilena. Lo que traen estos autores y estas autoras con respecto a esta lectura de los escenarios latinoamericanos, yo los ordené, no está de esta manera ordenado, sino que yo los sistematicé para esta presentación, y lo ordené en estas 2 columnas, donde la primera columna podríamos decir que son las temáticas que tienen que ver con la crisis, y por otro lado, a mano derecha, temáticas que tienen que ver con estrategias o alternativas de organización territorial, estrategias y alternativas comunitarias de articulación social. Distinto a lo que trae Montenegro, que en el fondo hace una lectura muy dolorosa, muy real también de la realidad en la que vivimos, pero estas autoras chilenas lo que hacen es proponer y mostrar que existen también alternativas a partir de comunidades que están organizadas. Entonces, los nombres. A mano izquierda, lo que ellas traen es una evidente crisis del neoliberalismo. El neoliberalismo parece que ya no está dando, parece que los recursos naturales, como eran mal llamados recursos naturales, está significando que pongamos en riesgo la existencia incluso de la raza humana. Hay una crisis de los cuidados, no solamente de la tierra, sino que de la naturaleza completa, incluido nosotros y nosotras como raza humana. Parece que el neoliberalismo ya no da, y hay que buscar urgentemente otra manera de organización de la economía que nos permita la sobrevivencia, o si no vamos a desaparecer. El debilitamiento del tejido de la vida en común, un poco similar a lo que traía Montenegro. Estas autoras lo denominan como individualismo y fragmentación social, pero traen además la palabra o el concepto vida en común, que no tiene solo que ver con el bien común, sino que lo común en relación a lo que no se puede capitalizar, a lo que le pertenece a todos y a todas, el agua, podríamos decir, lo que no puede ser capitalizable, ni puede ser apropiable ni por el Estado, ni por nadie. Entonces existe un debilitamiento de ese tejido de la vida en común. Al parecer cada vez tenemos menos cosas, menos elementos, menos prácticas de producción de lo común. En tercer lugar, trae lo que ellas denominan degradación medioambiental, asociado a lo que quizás Montenegro llamaba extractivismo. Aquí, además, estas autoras traen la pandemia. Montenegro no la trae porque todavía no había ocurrido la pandemia en ese momento de la historia, pero la pandemia como una crisis sociosanitaria que removió profundamente el modo en cómo nos estábamos relacionando, el modo en cómo estábamos viviendo, cómo estábamos convirtiendo la vida, surgieron nuevas patologías, surgieron nuevas problemáticas, nuevas conversaciones. Todos acá vivimos ese momento de la historia, así que no voy a extenderme porque sabemos a lo que me refiero. Y en quinto lugar, un Estado subsidiario con políticas públicas asistencialistas, o sea, no solo un Estado desterritorializado, como llamaba Marisela Montenegro, y centralizado, sino que además un Estado subsidiario, o sea, que no promueve la autonomía y la articulación por sí misma de las comunidades, sino que se relaciona con los ciudadanos y con las personas que habitan en el territorio desde el asistencialismo, ¿sí? Lo que genera, lo que es muy complejo porque en el fondo hace que las personas que habitan en este territorio llamado Chile tengan que estar constantemente dependiendo
de lo que el Estado vaya decidiendo y no favorece la autonomía reflexiva, la autonomía con respecto a la toma de decisiones. Bueno, es una conversación larga. Mano derecha, algunos de los elementos que podríamos considerar como favorables, nutritivos, que podrían en el fondo dejar ver o mostrar la articulación comunitaria que podría hacerle el peso o resistir ante esta crisis que nos recuerdan estas autoras en el escenario latinoamericano. Por ejemplo, minorías organizadas desde los territorios y en clave comunitaria, no solamente minorías asociadas al territorio, sino que también minorías de la comunidad LGBTI, minorías asociadas producto de alguna causa medioambiental, porque están en resistencia a algún conflicto medioambiental, minorías étnicas, minorías asociadas a un pueblo originario, minorías de múltiples características que, a mi modo de ver, durante el estallido social nos mostramos y podíamos ver en las manifestaciones, como en la foto que sale atrás, banderas de distintas comunidades, banderas que conocíamos e incluso banderas que no conocíamos, que decíamos, ¿y esta bandera de dónde va? ¿De qué va? Estábamos saliendo a la calle y estábamos mostrando que en el fondo estábamos organizados en diferentes contextos. En un segundo momento, en un segundo punto, la reinvención tecnológica de colectivos y organizaciones, y ahí traigo la digitalidad, en el fondo cómo a partir de la pandemia nos dimos cuenta que si bien la digitalidad tiene sus riesgos, existe una posibilidad de encontrarse en ese espacio, y ya las comunidades no solamente dependen del territorio, sino que pueden depender hoy día incluso del territorio digital, por llamarlo de alguna manera. O sea, no es necesario vivir en el mismo lugar para armar comunidades y para encontrarnos y generar espacios de producción de lo común con personas que quizás ni siquiera vamos a ver nunca en carne y hueso, sino que nos vinculamos como hoy día mismo, ¿no? Nos estamos vinculando en este espacio digital y cómo la digitalidad hoy día está permitiendo que nos encontremos y que hagamos lazos sociales. En tercer lugar, ellas relevan el surgimiento, el fortalecimiento de comunidades autónomas y soberanas, que no solo exigen cambios, sino que se muestran activas con propuestas muy concretas para la articulación de esos cambios. Otro punto que traen es la integración de las minorías. No solamente las minorías están organizadas, sino que están integradas en la vida cotidiana. El siguiente es el punto que hace relación con diversidad de saberes, considerando los populares y los ancestrales. O sea, hoy día no solamente nos estamos vinculando desde la importancia de los saberes que trae los espacios académicos teóricos, sino que también se le está dando importancia, sobre todo yo creo que durante el proceso de la convención para articular la nueva constitución, se vio la importancia de recordar saberes ancestrales, atávicos, que nos anteceden, que son parte de nuestra vida cotidiana, y que es necesario recuperarlos para hacer memoria y para recordar de dónde venimos y recordar cuál es la historia que nos antecede. Otro elemento que traen es la promoción de procesos de abajo arriba, como fue la movilización del 2019, en el fondo, cómo desde la articulación de las comunidades territoriales o de la vida cotidiana nos organizamos para llegar arriba a los lugares donde hay más poder y dar cuenta de cuáles son los modos en cómo queremos articular nuestra vida, cómo queremos participar de la política pública, cómo queremos participar de la articulación del país. Y el último elemento que me parece muy hermoso y que hoy día no voy a poder ahondar mucho, pero quizás en el diplomado sí, es el buen vivir como un elemento que trae el pueblo originario latinoamericano como horizonte en el discurso político. O sea, hoy día nos estamos articulando políticamente, no solamente para luchar contra la hidroeléctrica, para mostrar la urgencia de la consideración de las diversidades LGBTQI+, o de la búsqueda de la reivindicación de los derechos de las mujeres, sino que también por la búsqueda del buen vivir, por la búsqueda de un vivir colectivo, de un vivir sensible, de un vivir que esté centrado en el fortalecimiento del lazo social. Eso es escenario.
Entonces, a partir de esa lectura que podríamos estar horas conversando con respecto a cuál es el escenario donde se instala hoy día la psicología comunitaria, y de todas maneras que ustedes podrían traer elementos muy fundamentales de sus territorios y cómo estas propuestas que traen las autoras chilenas y Maricela Montenegro con Rodríguez desde Europa dan un escenario fundamental para comprender dónde estamos. Paso a esta siguiente diapo, que tiene que ver con cómo este escenario, cómo esta lectura de escenarios latinoamericanos y europeos o mundial nos permite repensar la comunidad, y cómo la comunidad es el sujeto de análisis, el sujeto de estudio de la psicología comunitaria. ¿Por qué es tan importante para mí definir la comunidad? Porque es el primer elemento que le da característica a esta rama de la psicología. Y yo creo que una cuestión que para mí es fundamental de la psicología comunitaria es que la psicología comunitaria busca el diálogo entre diferentes, no busca la homogeneización de un criterio común, sino que busca generar espacios donde todos y todas y todes podamos compartir nuestras reflexiones para construir quizás nuevas definiciones, y no una definición, sino que múltiples definiciones. Por eso yo cuando busco definir comunidad, no hago comunidad 2 puntos y traigo solo una definición, sino que quiero mostrarles un panorama que no solo permite ver que hay múltiples definiciones de lo comunitario o de la comunidad, sino que además lo ordené cronológicamente, más o menos cronológicamente, o sea, con distintas fechas, para poder observar o para poder compartir con ustedes que en el fondo este concepto de comunidad también se ha ido transformando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, traigo a Alipio Sánchez, que es un clásico de la psicología comunitaria, que el 91 diría que la comunidad es un sistema o un grupo social de raíz local, ¿cierto? Local hace referencia a un grupo social que está vinculado con el territorio. Alipio Sánchez en ese momento, el 91, no sabía el aumento, quizás no intuía el aumento de la digitalidad, ni la crisis sociosanitaria producto de la pandemia. Entonces, él en ese momento relevaba que la comunidad era de raíz local, pero nosotras ya, el 2022, podemos decir que la comunidad no es solamente de raíz local, sino que también es de raíz mundial. Podemos tener comunidades mundiales incluso. Donde las personas viven en diferentes territorios. Por ejemplo, yo durante la pandemia fui parte de una red, yo soy bordadora, además de ser psicóloga, de una red de bordadoras feministas latinoamericanas, donde habíamos bordadoras de México, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, Brasil, personas que habitan en diferentes lugares, y nos sentíamos comunidad. Incluso hicimos un manifiesto de cuál era nuestra perspectiva con respecto al bordado y el feminismo. Entonces, como traigo lo que dice Alipio Sánchez con respecto a esta raíz local, porque es interesante ir viendo cómo se va transformando esta definición. Entonces, claro, él dice que es diferenciable en el seno de la sociedad, de que es parte en base a características e intereses compartidos por sus miembros. O sea, al parecer los miembros tienen que tener características comunes. Incluye localidad geográfica, ya pusimos en duda eso, interdependencia, interacción psicosocial estable y sentido de pertenencia a la comunidad e identificación con sus símbolos e instituciones. ¿Sí? Después traigo a Esther Biesenfeld, que el 97 diría que la comunidad son personas agrupadas, organizadas y que establecen nexos socioafectivos que los hacen sentirse parte de lo mismo, ¿cierto? Como el sentido de pertenencia. Marisela Montenegro, que es la autora, Maritza Montero y Marisela Montenegro, el 2003 y el 2004 coinciden en esta definición, que es personas con características en común desarrollan prácticas conjuntamente. Y ahí Marisela Montenegro y Maritza Montero traen dos elementos, uno del que ya hablamos un poquito, que tiene que ver con lo común y las prácticas de producción de lo común, y lo común y esto de la práctica. O sea, para ellas el pertenecer a una comunidad no solamente es una cosa de discurso, narrativa, sino que también tiene que ver con una práctica, con una praxis conjunta.
Solo quisiera decirles que con respecto a Maritza Montero, una psicóloga comunitaria venezolana, que es muy fundamental para la conceptualización de la psicología comunitaria, en un libro que se llama Psicología Comunitaria, Introducción a la Psicología Comunitaria, que es como la Biblia, no sé si es una buena palabra la Biblia, pero como una Wikipedia en el fondo de la psicología comunitaria, del rol de psicólogo comunitario, de qué es una acción comunitaria, y es una autora muy importante que, si bien lleva mucho tiempo escribiendo sobre lo comunitario, se ha podido mantener actualizada y hasta el día de hoy es un referente. Hoy día es una persona mayor, pero en el fondo es fundamental sus reflexiones sobre lo comunitario. Y Marisela Montenegro, ya les conté que era esta autora catalana. Ahora, dos autoras que no se dicen psicólogas comunitarias, pero que a mi modo de ver tienen definiciones muy contundentes con respecto a lo comunitario, es por un lado la mexicana Raquel Gutiérrez, y por otro lado la ítalo-gringa, ítalo-estadounidense Silvia Federici. Voy a leer primero a Raquel Gutiérrez, que en el 2019 dice que la comunidad son tramas. O sea, Raquel Gutiérrez salta de lo que venían diciendo las demás personas, que se refieren a personas agrupadas, personas con características en común, a el concepto de trama, ¿sí? O sea, ya no es suficiente ser persona para habitar una comunidad, sino que al parecer también hay otros integrantes de la vida en común que no son necesariamente personas, que son parte también de nuestras comunidades. Raquel Gutiérrez dice que la comunidad son tramas abigarradas y complejas de relaciones sociales que se empeñan en producir lo común, ¿sí? Ese es su desafío, producir lo común, lo que no les pertenece a nadie, lo que no es apropiable, lo que no es capitalizable, la vida cotidiana, la vida en común. Me gusta mucho a mí la metáfora que trae Raquel Gutiérrez de como abordadora cuando habla de tramas, ¿no? Como el entramado, que quizás a ustedes les puede sonar el concepto como de tejido social, entramado social, esto como de redes que en el fondo se sostienen en el diálogo, y ahí surge el concepto de rizomático, que hace alusión a que no existe solo un centro que sostiene a esta comunidad como un gran mandala, sino que existen múltiples centros. Entonces, no estamos dependiendo de solamente una energía que nos sostiene, sino que hay múltiples nudos, hay múltiples puntos de encuentro de esta trama que permite hacer tejido social, relaciones sociales. Y por último, dejo a Silvia Federici, que me encanta porque en el fondo dialoga muy bien con lo que trae Gutiérrez. Yo creo que ellas dos son amigas, son las dos feministas. Y Silvia Federici lo que dice es que la comunidad es un tipo de relación. O sea, ya no son personas, ya no es una trama, sino que es un modo en cómo nos relacionamos. Y es un modo tan particular que dice Federici que se basa en principios de cooperación y de responsabilidad entre unas personas y otras, pero también respecto de la tierra, los bosques, los mares y los animales. O sea, Federici rompe, en diálogo con Raquel Gutiérrez, una visión no solamente antropocéntrica, donde el ser humano y el hombre incluso es el centro de la comunidad, de esta explicación de la comunidad, sino que también rompe con una construcción de la comunidad vivocéntrica, porque Silvia Federici no solamente se refiere a lo que está vivo, sino que también a lo que no necesariamente está vivo, como que tiene otro estado que supera la vida y la muerte, como los mares, la tierra. Y traigo además una definición de Víctor Martínez, que es un chileno, profesor de la Universidad de Chile, fue mi profesor en el Magíster de Psicología Comunitaria de la Chile, y Víctor Martínez trae este mapa, ¿cómo se podría llamar? Como mapa conceptual o algo así, que entra en diálogo con esta crítica a lo vivocéntrico y a lo antropocéntrico, y dice que la comunidad es un sistema de vinculación, un sistema de vínculos, donde podríamos encontrar en ese sistema de vínculos a los seres humanos vivos, pero también a los muertos, también a las divinidades, también a los animales, a la naturaleza, a las plantas, a los árboles, los objetos, los territorios, los lugares. Y Víctor Martínez, yo creo que esto lo hizo antes de la pandemia y del auge de la digitalización, pero también podemos encontrar la comunidad en sistemas que no responden a los territorios ni a los lugares concretos, ¿cierto? Como ya conversamos. O sea, esa es una definición que a mi modo de ver responde a qué es la comunidad, ¿sí?
donde se integran todos estos elementos, seres, creencias. Eso. 2 ejemplos de comunidad de las que yo he sido parte, se las traigo porque las conozco, ustedes tendrán las suyas. La de la mano izquierda es una comunidad educativa, de una escuela rural intercultural en la región de la Araucanía, cerca de la cordillera, no me acuerdo el nombre en este momento, se me fue, y es una comunidad educativa rural intercultural compuesta solamente por esas personas, donde está el director, la profesora, un asistente de educación y 4 niños. Esto fue durante la pandemia, entonces estaban todos con mascarilla. El director nos contaba, yo fui a hacer una investigación que está en proceso de publicación, para conocer cuál era el uso de los medios digitales audiovisuales durante la pandemia en esta comunidad educativa. Si es que los medios digitales, el celular, el Zoom, el WhatsApp, favoreció la continuidad de estudios, por decirlo de alguna manera, o perjudicó. Y nos dimos cuenta que esta comunidad educativa tan pequeña era fundamental para el pueblo o la localidad donde estaba inmersa. No solamente fundamental porque era el centro como articulador de la vida comunitaria, porque las personas iban a realizar ahí los partidos de fútbol, el Huelquipantu, iban a realizar ahí los trámites que requerían internet y que no podían ir al municipio porque el municipio quedaba mucho más lejos en el pueblo siguiente. Entonces, la comunidad educativa no era solamente un centro de aprendizaje de contenidos académicos, sino que también era un centro de articulación de la vida comunitaria, ¿sí? Como en este espacio, en este territorio, la comunidad durante la pandemia permitió que las personas se pudiesen encontrar. Y por otro lado, traigo un ejemplo que a mí me gusta mucho de la región de Valparaíso, en un medio comunitario que se llama Radio Placeres, que es una radio comunitaria, que es una radio, en el fondo, que tiene 33 años, que se escucha en el 87.7 del dial. Su lema es a la izquierda del dial, es una radio de izquierda que surge con un fuerte tinte marxista, y que surge en un cerro de Valparaíso, en el Cerro Placeres. La Radio Placeres no solamente es fundamental para difundir la cultura, el arte, entrevistar a los músicos locales, sino que también se articula como un medio de encuentro comunitario. La Radio Placeres no solamente sale en el estudio y uno la puede escuchar en su radio, sino que también la Radio Placeres tiene espacios donde va a las plazas y hace radio comunitaria en la plaza mismo, como la foto que ustedes pueden ver ahí. En la Radio Placeres no hay especialistas solamente en sonido, ni en periodismo, ni en comunicación, sino que la Radio Placeres es una radio que está articulada por personas que tienen el interés y consideran que es fundamental comunicarse, comunicarnos y utilizar los medios de comunicación para compartir las reflexiones y hacer política en el fondo. La Radio Placeres tiene una búsqueda muy fuerte por hacer medios libres, en el fondo usar las ondas sonoras para difundir reflexiones que sean libres, que no necesariamente respondan a una línea editorial que dialogue con el gobierno de turno o el alcalde de ese momento, sino que tiene una propuesta editorial autónoma. Ese es el ejemplo de Radio Placeres. Entonces, en ese contexto, habiendo definido qué es la comunidad y qué es lo común, y ejemplos muy concretos de qué es la comunidad, me gustaría pasar a este siguiente momento que tiene que ver con qué es la psicología comunitaria. Ok, ese es el objeto de estudio de lo comunitario, de la psicología comunitaria, pero ¿qué es la psicología comunitaria? Y aquí traigo un punteo, siguiendo a un texto de Marisa Montero del 2004, que dice que la psicología comunitaria es una rama de la psicología que busca 3 grandes cosas. Primero, conocer y aprender de las comunidades. O sea, no solamente busca conocer las comunidades, sino que aprender de ellas, de cómo se articulan, de cuáles son sus estrategias de participación, de cómo resuelven la vida cotidiana. Segundo, potenciar su capacidad de acción, potenciar la capacidad de acción de las comunidades y sus mecanismos de participación para favorecer la transformación social. Y ahí pongo como énfasis en el concepto de transformación social, o sea, la psicología comunitaria es una rama
que tiene una intención clara, que es la transformación social, porque hace un diagnóstico crítico con respecto al entorno donde se inserta. Y el tercer elemento es que la psicología comunitaria tiene un carácter teórico-práctico, por lo que sus propuestas son interventivas, pero al mismo tiempo producen reflexión, crítica y teoría. O sea, la psicología comunitaria no es solo una rama que se alimenta de la teoría, o de la práctica, sino que está en un proceso constante de análisis, de creación, de revisión, de transformación. ¿De dónde viene la psicología comunitaria? Wiesenfeld, el 94, no voy a profundizar en esto, pero hago este barrido rápido de diferentes canales o vertientes que alimentan la psicología comunitaria que hoy día conocemos, y podemos encontrar variantes que vienen del norte global y variantes que surgen en Centroamérica y Latinoamérica, en Sudamérica. Por un lado, el 65 y a mediados del siglo XX, Estados Unidos y Italia se instalan como dos grandes epicentros de creación o de surgimiento, de reflexión con respecto a que, al parecer, la psicología clásica y ese paradigma para enfrentar la salud mental no estaba siendo suficiente porque necesitaba entrar en diálogo con la injusticia social. Y por otro lado, en Italia, estaba surgiendo con mucha fuerza la antipsiquiatría y la salud mental comunitaria. Ahora, en Latinoamérica y en Centroamérica, o sea, en Centroamérica y en Sudamérica, encontramos también vertientes que alimentan la psicología comunitaria, como Orlando Falsborda, con la sociología militante, Paulo Freire, con la educación popular, la teología y la filosofía de la liberación, la investigación acción participativa, o IAP, Ignacio Martín Baró, con la psicología de la liberación, y este elemento, que no lo dice Esther Wiesenfeld, sino que lo digo yo, los feminismos. Y aquí les quiero decir que todas las profes, casi todas, las profes del diplomado de Psicología Comunitaria y Praxis Interdisciplinaria son feministas y comprenden lo comunitario desde este lugar. No voy a profundizar en eso ahora, pero es un tema que me encanta y en algún momento podríamos hablar de eso. 9 elementos que trae Alba Zambrano, una psicóloga comunitaria chilena, el 2012, que según ella podrían ser características de la psicología comunitaria. Primero, aquí arribita, la flechita morada, Alba Zambrano dice que la psicología comunitaria tiene que tener un punto de vista ecológico, que en el fondo son las interrelaciones entre los individuos y su ambiente. O sea, no podemos leer la realidad o la sintomatología o el conflicto de un individuo aislado, sino que es necesario hacerlo dialogar con el entorno. Yo hoy día pensaba en la migración, por ejemplo. Para esa persona que migra, no necesariamente, o sea, no sería lo mismo si es que él no hubiese cambiado de ambiente. O sea, claramente no tendrían, quizás es el gran problema del ser migrante. En segundo lugar, la psicología comunitaria es una psicología de la acción, que favorece el cambio social y la transformación. Tercer lugar, enfatiza el desarrollo de recursos de la comunidad. O sea, le interesa que la comunidad pueda crear nuevas alternativas para resolver sus problemáticas y, en el fondo, crecer en participación y en toma de decisión. El punto 4 dice, promueve soluciones útiles y participativas y enfocadas en los problemas relevantes para la comunidad. O sea, la psicología comunitaria no está pensando en algo que para la comunidad no sea relevante. Por lo que es muy importante que el psicólogo comunitario, la psicóloga comunitaria, o la persona que trabaja en lo comunitario, conozca cuál es la búsqueda de esa comunidad. Porque las soluciones o las propuestas que trae tienen que ser completamente situadas, si no, no tienen sentido. La psicología comunitaria busca la unión entre teoría y práctica, de lo que ya conversamos. La psicología comunitaria busca la interdisciplina, y aquí hago un guiño a el diplomado que se llama Diplomado en Psicología Comunitaria y Praxis Interdisciplinaria. En el fondo, como la psicología comunitaria no solo se alimenta de psicólogos y psicólogas que se juntan a reflexionar, sino que tiene un corazón profundo que reconoce la urgencia de encontrarnos entre diferentes disciplinas. Y ahí yo haría un guiño a lo que dice Alba Zambrano y sumaría, ojalá, avanzar de lo interdisciplinario a lo multidisciplinario, ¿sí?
El punto 7 es que la psicología comunitaria se centra en los grupos que viven en entornos de mayores desventajas. El punto 8 asume que las soluciones deben ser muchas y diversas y no deben centrarse exclusivamente en un individuo o en el entorno, sino que deben ser multisistémicas. Y 9 favorece que las comunidades tengan el control de sus propios recursos, y creo que ese es uno de los puntos más difíciles para las políticas asistencialistas en las que vivimos, donde en el fondo hay que devolver a las comunidades la capacidad de toma de decisión. Y eso implica repensar el poder, cómo estamos articulando el poder. ¿Quién tiene el poder? Y aquí traigo, antes de pasar a la migración, traigo un elemento que para mí es importante, porque no me interesa solamente que hoy día conversemos, ni que en el diplomado conversemos solo entre psicólogos comunitarios, sino que me interesa la interdisciplina. Y aquí Víctor Martínez, el 2006, nos recuerda que la psicología comunitaria no solo es para psicólogos, psicólogas, sino que la psicología comunitaria propone un enfoque comunitario, una perspectiva de análisis comunitaria. Y aquí dos cositas. Víctor Martínez dice, son todas aquellas intervenciones que tienen lugar en una multiplicidad de ámbitos temáticos y disciplinarios, o sea, no solamente la psicología, pero que lo que tienen en común es que tienen como foco, ya sea directa o indirectamente, a la comunidad. Ese es su fin, con la finalidad de alcanzar su participación más articulada, armoniosa y equilibrada en el proceso de construcción del mundo de la vida y de las personas. Por ejemplo, en el diplomado tenemos a profesoras que son artistas, profesoras que son filósofas, profesoras que son trabajadoras sociales, que en el fondo están articulando propuestas comunitarias desde un enfoque comunitario que no necesariamente dialogan con la psicología, sino que se encuentran en la interdisciplina, en la multiplicidad de ámbitos temáticos, como dice Víctor Martín. Y en segundo lugar, es un modelo orientado a la acción, que pretende entregar criterios para la práctica del trabajo comunitario desde superficies institucionales. Y aquí hoy día no vamos a entrar en eso, pero en el diplomado sí, cómo en el fondo la psicología comunitaria tiene tiene el desafío de dialogar con la institución que muchas veces son jerárquicas, que no reconocen la urgencia de devolverle a la comunidad la capacidad de tomar decisiones, cómo la psicología comunitaria en el fondo tiene que encontrarse con instituciones muy rígidas para generar transformaciones en esos espacios institucionales que permitan que las comunidades puedan encontrar las soluciones que para ellas y ellos son más pertinentes. Entonces, yo no voy a hablar del psicólogo comunitario, sino que voy a hablar del profesional de lo comunitario. ¿Quién es el profesional de lo comunitario? Cualquier persona que desde la profesión, desde el oficio, colabora y facilita con que la comunidad se organice y participe activamente en la solución de sus propios problemas, en la toma de conciencia y en el cuestionamiento de su posición dentro de la sociedad. El profesional de lo comunitario está influido por el contexto sociopolítico y los marcos institucionales derivados de las políticas públicas, reconoce el contexto en el cual se mueve, digamos. El profesional de lo comunitario busca y promueve relaciones que sean horizontales, lo que para muchos psicólogos es muy difícil porque hay en muchas escuelas de psicología hay una formación que tiende más a la verticalidad y al profesional experto, más que un profesional que se encuentra con la comunidad o con el otro desde una posición horizontal de co-construcción. Y el cuarto punto es que en el fondo el conocimiento debe ser co-construido, situado local e históricamente, y valorizando el respeto por el conocimiento de la propia comunidad. ¿Sí? Con esta definición, con este recorrido rápido, veloz que hicimos sobre lo comunitario, sobre la psicología comunitaria, sobre el profesional de lo comunitario, me gustaría entrar a la migración. ¿Qué entendemos por migración y cuál es el diálogo entre lo comunitario y la migración? Pero antes de eso, quisiera abrir el micrófono para saber si hay alguna pregunta, hay algún comentario, algún deseo de compartir alguna experiencia. Voy a dar unos minutitos para eso. Así que abro la palabra. Si alguien quisiera comentar. Hola Belén, yo me atrevo, tengo Hola. harto hijo, así que puede ser que me interrumpan en algún minuto, porque soy mamá de hartos.
te quería comentar que me aparecieron varias cosas como en el camino de la conversación desde que empezaste a relatar el seminario. Primero me apareció dentro de las primeras conversas respecto a lo que era comunidad, como la cultura matrística, como las bases de donde venimos, antiguamente, que no tiene que ver ni con el feminismo, ni con el machismo, ni con el patriarcado, ni con nada, sino que con esto matrístico que tiene que ver con la matriz, que es sostener una sociedad de cómo nos relacionábamos antiguamente, donde no hay roles como que tienen que ver ni con la mujer ni con el hombre, sino que comunidad era otro tipo de vida, era otro tipo de relación, donde todos nos ayudábamos, donde todos, o sea, los niños se quedaban con quien fuera que pudiera quedarse, no porque era ni hombre ni mujer, ni porque nos coordinábamos, digamos, etcétera. Y también como comentar en mi trabajo, hoy día, que fue lo último que estaba ya hablando, ¿viste? Ya empezaron a llegar, eh, que mucho nos cuesta, yo trabajo con campamento, lo que más nos cuesta, ya llegó el otro, es cuando estamos trabajando con las comunidades, ya pues niños, cuando estamos trabajando con las comunidades es como instaurar las herramientas en ellos y que ellos se queden, que nos suelten, como dejarle las herramientas para que ellos, no sé, puedan hacer una carta a la municipalidad, empoderarlos, no sé qué, y que ellos después no nos necesiten más. Como, ¿cachai? Vinculamos, hacemos todo lo que podemos hacer y que después ellos ya se sientan que pueden. Y eso, no sé si la falencia está porque el Estado no apaña, porque en realidad no se sostiene el sistema, pero es súper difícil como el rol del acompañamiento comunitario si no tenemos como el apañe también en el contexto en el que vivimos. Y quería como plantear que eso nos pasa, no sé más allá qué reflexión más allá dar, pero como comentarte que eso es lo que nos cuesta. Sí, te creo. Sí, o sea, te creo las dos cosas que decís. O sea, algo que me parece muy fundamental que tú traes de lo matrístico es que, en mis palabras, era un contexto donde no existían roles de género. ¿Sí? Entonces no había la necesidad de definirse identitariamente desde un rol, desde un género. No había la necesidad de identificar el rol desde un género. Entonces teníamos la posibilidad de desarrollar habilidades que no respondieran necesariamente a un género, ¿sí? Hoy día la teoría de género y el enfoque de género y la perspectiva de género en diálogo profundo con los feminismos tiene también propuestas críticas con respecto a eso. Ya, y eso es para otra conversación. Pero sí, Ya se nos de se va para todas otro lado. maneras, de todas maneras que existe una comunidad atávica que podría ser perfectamente matrística, que hace mucho sentido. Ahora creo que o sea, hoy día podemos aprender de eso también. Podemos generar espacios comunitarios para cuestionar los roles de género y para quizás no deshacernos de ello. Ahí hay decisiones políticas que cada uno opta, pero en el fondo al menos ponerlos en duda y repartirnos los roles sin la necesidad de que yo cuide a niños porque soy mujer y tú trabajas fuera de la casa porque eres hombre, ¿sí? Como, y a mí me pasó fuertemente durante el estallido social. Yo participé muy activamente de una comunidad vecinal organizada que estaba emplazada en la zona cero del conflicto, en Las Tarrias, atrás del Cine Arte Alameda, en Santiago Centro. Y ahí fue una de las conversaciones, como, ok, nos vamos a articular como vecinos y vecinas, pero ¿cómo nos distribuimos los roles? Ya no nos Claro. vamos a distribuir desde ser hombre y ser mujer porque queremos proponer un paradigma distinto. Bueno, y sobre lo segundo, eh, o sea, el lugar en el que yo me sitúo como profesional de lo comunitario, autónoma, yo no participo en el gobierno, ni en una institución, por lo que me paro críticamente con respecto a eso, es una decisión en el fondo. Creo que ahí la invitación no es, a mi modo de ver, no es solo exigirle a la institución, sino que articular desde la propia profesión o desde el lugar que nos corresponde como profesionales de lo comunitario, articular alternativas que sean profundamente críticas con respecto al lugar de empoderamiento, por ejemplo, y criticar el concepto de empoderamiento como del empowerment gringo, donde yo no voy a empoderar a la comunidad, sino que yo lo que quiero es fomentar su autonomía, ¿cachai? Yo no quiero darle algo que me corresponde y que se lo quiero entregar a ellos porque creo que estaría bueno entregárselo, sino que yo quiero fomentar la autonomía.
No Exacto, quiero o ser sea, yo quiero que ellos puedan hacer su cartita para la MUNI, para pedir el ripio, ¿cachai? Eso, Bueno, con eso ya está, ¿cachai? Bacán, con eso estamos. sí, yo creo que es una conversación larga que en el fondo es súper urgente tener. Súper urgente tener. Cómo nos relacionamos y cómo generamos acciones comunitarias que responden a lógicas asistencialistas a veces, eh, porque desconfiamos de las capacidades que las comunidades pueden tener, o porque muchas veces las búsquedas son más nuestras que de las mismas comunidades. No sé, son muchas Sí, pues, conversaciones pero a ahí. veces pasa que te vas y que como que no se sienten como, no, que como que se apoyan en ti también, po. Entonces uno se va no lo hace, como que Y esperan que ahí, uno lo haga. no, o sea, pero yo creo que ahí esa es una interpelación a cómo nosotros articulamos las propuestas de acción comunitaria. Mm. No es solo de la comunidad y las carencias que ellas pueden tener, sino que nos paramos desde el lugar, desde la perspectiva crítica de cómo, desde el rol que nos toca, que es articular acciones o proponer acciones o co-construir acciones, eh, ellos y ellas se sitúen desde el lugar de la autonomía y desde la participación activa. Bueno, Mm, da pa claro. mucho. Quiero solamente Mm. dar palabra a Pamela Salas y a Pamela sin apellido para continuar con lo de la migración, a ver si alcanzamos. Gracias, Belén. Gracias, Dani. Gracias. En realidad lo que yo quería mencionar es bastante cortito con respecto a lo que contaba la compañera. Es como fácil pensar en comunidad rápidamente en adultos y como que olvidamos comunidades de personas que no son como las típicas, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes. Y en ese sentido, cuando también olvidamos otros grupos de personas, que forman comunidades y que logran cosas a través de sus comunidades, niños y niñas. Tengo la experiencia, yo trabajo en un programa comunitario y tengo la experiencia dentro de mi programa, hay un proyecto con niños y niñas donde podría verse de afuera que no se logra mucho porque los niños y niñas van a talleres, pero como ellos han sido agentes de cambio en sus familias porque los talleres les dan la oportunidad que la sociedad en general no da de ser sujetos y sujetos de derecho, y como ellas y ellos mismos han ido transformando sus casas porque se han, no sé, en realidad, empoderados, o sea, están conscientes de ellos y ellas mismas como sujetos. Así que bueno, eso quería decir, porque además que habían otros comentarios en el chat que eran un poquito desoladores, hay cosas más pequeñitas que son importantes también. Muchas gracias, Pamela. Pamela también tenía la manito levantada. ¿Dónde está Pamela? No la perdí. Hola, ¿me escuchan? Ahí está. Hola. Hola, mira, justo estaba escribiendo en el chat porque me encantó, te felicito, eres muy seca en lo que haces. Em, y estaba pensando, claro, yo soy trabajadora social y trabajo con comunidades, pero todas las comunidades son diferentes, porque por ejemplo yo he sido parte de comunidades de discapacidad, he sido parte de agrupaciones feministas, distintos tipos de comunidades. Sin embargo, todas las comunidades tienen su complejidad, pero para mí, en mi experiencia, me imagino que deben haber otras experiencias más complejas, pero en mi experiencia el trabajo con comunidades cuando se refiere al área de campamentos, de asentamientos irregulares por un tema de habitacional, es súper agotador. Porque es hermoso, se logran muchas cosas. Nosotros le vamos a entregar a un campamento completo departamentos y un subsidio de arriendo, un trabajo colaborativo que hemos hecho con el Servio y es maravilloso, pero es gratificante. Uno se muere cuando logra ese tipo de cosas. Sin embargo, la institucionalidad es tan lenta, es tan cerrada, que eso uno se lo explica al usuario, pero el usuario no tiene por qué entenderlo porque es uno quien está dentro del sistema. Entonces de repente la gente como que se molesta y se molesta con el profesional que está haciendo todo para que ellos salgan adelante. Esa es como la parte negra
por lo menos de mi trabajo en comunidad. Sin embargo, el poder lograr que la política habitacional a través de mí pase a ellos, y que ahora, por ejemplo, un campamento completo se le entreguen departamentos porque me saqué la mugre trabajando en contra del sistema en conjunto con Serviu, ese tipo de situaciones me llena completamente. Entonces, eso era lo que yo quería compartir con ustedes, que la comunidad de repente, yo creo que ahora está como, no sé, el ser humano está tan individualizado, em, no le interesa desarrollar un trabajo en comunidad, pero cuando se hace y cuando hay un profesional que tiene las ganas y ama el trabajo comunitario, se pueden lograr cosas potentes, porque nosotros no tenemos idea de la carencia que hay en este país. Todavía existe pobreza, pero de aquellas. Pobreza que yo antes de trabajar en esta área de campamentos nunca lo hubiera visto, nunca me lo hubiera imaginado. Yo pensé que en Chile ya no existía esta pobreza, pero y que uno como profesional pueda hacer que la política, las lucas, los profesionales lleguen a ello, ha sido maravilloso. Eso era lo único que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Pamela, por tus reflexiones. Muy interesante. Quisiera solamente algo que dijo Pamela Salas con respecto a las niñeces y en el fondo lo que yo entendí como cuestionar el adultocentrismo. Solamente para seguir tirando el rollo con el diplomado, pero hay una profe que fue compañera mía del magíster que hace clase en el diplomado, que se llama Catherine Castillo, que se ha dedicado a estudiar las niñeces y la participación comunitaria de las niñeces. Hizo su tesis de magíster en ese tema y va a hacer dos clases del diplomado con respecto a la participación de las niñeces. Así que va a estar muy entretenido. Y quiero seguir porque no me da mucho tiempo y me estoy estresando porque quedan como 20 minutos y no voy a alcanzar a decir todo lo que tenía preparado. Así que, vale, migración, ¿cierto? Que en el fondo tiene que ver con lo que nos convoca. ¿Qué es la migración? Es el movimiento de desplazamiento de seres humanos y animales, y hablamos de eso, desde su lugar de origen hacia sitios distintos, ¿sí? La migración. Existen 4 conceptos que están relacionados con el concepto de migración, que es la emigración, movimiento o traslado que realizan las personas cuando se van de un país a otro, de su país a otro, en el fondo el salir. La inmigración, movimiento y traslado que realizan las personas cuando llegan de un país a otro, los inmigrantes son los que llegan. La migración interna, o sea, migración dentro de sus fronteras, por ejemplo, a ustedes para el pasado, yo, por ejemplo, viví en Chiloé, viví en Santiago, viví en Valpo, migración interna. Y la migración externa, que tiene que ver con la migración fuera de la frontera de la patria patriarcal, podríamos decir, de la patria. Para Martínez y Martínez, en un texto que está acá abajito la cita, que está muy bueno porque se llama Procesos Migratorios e Intervención Psicosocial, un texto del 2008 del Colegio Oficial de Psicólogos de España, dice que la migración como fenómeno demográfico natural no es ajeno a ninguna región del planeta, a ninguna época ni al propio ser humano desde sus orígenes, y no existe un pueblo o nación que no sea heredero o resultante de una gran migración. Eso, en palabras de Jorge Drexler, ustedes lo conocerán, cultura popular. Quería mostrarles la canción, pero no vamos a alcanzar, ustedes la pueden googlear. Una canción que se llama Movimiento, del 2017, que dice: somos una especie en viaje, no voy a cantar porque no tenemos pertenencia sino equipaje, vamos con el tren en el viento, estamos vivos porque estamos en movimiento, nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes, es más mío lo que sueño que lo que toco, yo no soy de aquí, pero tú tampoco. En el fondo, todos somos migrantes en algún momento, todos venimos de movimientos de traslado, de transhumancia, de nómades, todos, en algún momento, todas, en algún momento, podemos ser inmigrantes, podemos ser migrantes, podemos ser emigrantes, ¿cierto? Que es uno de los grandes argumentos en contra de la xenofobia, ¿no? Razones por que las personas migran hay muchas, desastres naturales o ambientales. Una de las cosas que leí es que en 50 años más, creo que lo leí de la ONU, no me acuerdo bien, pero una de todas las cifras que leí hoy para preparar esta clase es que como en 50 años más, el 40% de las migraciones mundiales va a ser por el cambio climático. Imagínense.
cambio climático, crisis económica, sueños, deseos de una vida mejor, qué sé yo, el sueño americano, no tengo idea, políticas gubernamentales erróneas, porque no me acomodo a las políticas gubernamentales que están surgiendo en tal o cual contexto, por razones religiosas, por falta de oportunidad laboral, por persecución, por estudios y formación, y aquí podemos hacer una lista gigante porque no existen razones limitadas para migrar, sino que existen múltiples razones. Tres conceptos, solo para tener un bagaje conceptual que nos permita dialogar: migración forzada, refugiado, refugiada y sexilio. La migración forzada es el movimiento migratorio que, aunque puede ser impulsado por diferentes factores, involucra el uso de la fuerza, la compulsión o la coerción, ¿cierto? Hay violencia entre medio. Yo te esfuerzo a que salgas. El refugiado es una persona que se encuentra fuera de su país de origen o bien donde reside, debido al temor de ser perseguido por razones relacionadas a su etnia, religión, nacionalidad, grupo social, opiniones políticas, y que no puede o no quiere reclamar la protección de su país para retornar. Refugiados en Chile durante la dictadura militar hubo muchas, que hasta el día de hoy a esta altura decidieron no volver, y en el fondo tuvieron que buscar refugio en otros países, porque si se quedaban en Chile iban a ser asesinados, como muchos de los que se quedaron y fueron asesinados. Y un concepto que conocí hace poco es el sexilio, que son personas forzadas a dejar su país de origen por sufrir violencia, hostigamiento, discriminación o censura debido a su orientación sexual o identidad de género. ¿Sí? En ese contexto encontré esta gráfica de Naciones Unidas. Los países con más migrantes, los países que reciben el 2020, que reciben migrantes, Estados Unidos por lejos, 50.6 millones de personas. Después, un poquito más abajo, Alemania, Arabia Saudí, Rusia y Reino Unido. Podríamos decir, en palabras sencillas, el norte global, ¿cierto? Estados Unidos y Europa, con Alemania, con Reino Unido, con Estados Unidos. ¿Y cuáles son los emisores? ¿Cuáles son los países desde donde principalmente salen migrantes? Migran. India, México, Rusia, China, Siria. ¿Por qué me pareció interesante esta cifra? Porque en Chile estamos súper complicadas con la migración de estos últimos 10 años, pero ni siquiera nosotros salimos en esta cifra. O sea, si bien es un problema social, hay países que la cifra es muchísimo mayor. Y pasando a Chile, encontré este gráfico inspirado en el INE del 2019, con respecto a cuál es el contexto de la migración en Chile, y este es un gráfico de la evolución de la población migrante en Chile desde el 92 hasta el 2019, ¿cierto? Claramente no hay ninguna novedad que la migración ha ido en aumento significativo, y Chile, por tanto, ha pasado de ser un país eminentemente generador de emigrantes a recibir en las últimas 2 décadas una mayor cantidad de ciudadanos extranjeros, pasando de constituir el 1,2% de la población en 2002 a alcanzar el 7,8% en 2019, cifra que se traduce en 1.492.522 personas al 31 de diciembre del 2019. Ahora, ¿cuáles son las comunidades de migrantes más representativas en Chile? La que tiene mayor presencia es la venezolana, con un 31%, al 2019, sigue otros, con 17%, ahí son varios, digamos, después Perú, Colombia, Haití, Bolivia y Argentina. ¿Sí? Y aquí, inspirada en un texto muy bueno que leí de Riveros, Nilos, Olivares y Reyes, María Isabel Reyes, que es la misma psicóloga comunitaria que les comentaba al principio, que es una psicóloga comunitaria chilena, escribieron un texto el 2020 que se llama Formación en Psicología Comunitaria en una universidad chilena, sistematización de un trabajo territorial con migrantes, en la revista Psique. Y lo que estas autoras proponen es que en el último tiempo ha habido un aumento sostenido de la población inmigrante en Chile. Eso lo sabemos.
este fenómeno ha tenido una creciente visibilidad, lo que ha generado una percepción social de la inmigración como un problema social. De ahí tiene una flechita al lado que dice fuertemente alimentada por los medios de comunicación. De ahí podríamos conversar un harto rato con respecto a cuál es la representación social que hacen los medios de comunicación del inmigrante, cargado de un discurso profundamente racista. Cómo ese cruce entre los medios de comunicación y la percepción social con respecto a la migración genera prejuicios y prácticas discriminatorias en torno a los migrantes, responsabilizándolos de las tasas de desempleo, la falta de disponibilidad de servicios públicos para la población nacional y el aumento de la delincuencia. ¿Hemos escuchado eso o no? Quizás lo han escuchado en sus trabajos, quizás lo han escuchado en sus barrios, en su familia. Los migrantes son responsables de esto. Claramente esto es una percepción que no se comparte con la realidad, que tiene que ver más con un modo en cómo hemos estado construyendo esta representación social con respecto a la inmigración, más que una cifra que sea verídica. Estas situaciones generan, por un lado, racismo y por otro lado, xenofobia, ¿no? ¿Qué es el racismo? Es el odio, rechazo, exclusión de una persona por su raza, por su color de piel, el origen de su lengua, por su origen o por su lengua, que impide que goce de sus derechos humanos, originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra. Al parecer, las personas que tienen creencias racistas sostienen esas creencias a partir de una supuesta claridad de que hay personas que son superiores que otras. La xenofobia, por otro lado, es el odio, repugnancia y hostilidad hacia lo extranjero. Se manifiesta a través de creencias y actitudes y comportamientos hostiles hacia las personas de origen distinto al propio, como el desprecio, la discriminación y las agresiones físicas o verbales. Luis tiene la manito levantada. Hola, Luis. soy Luis Espinosa. Hola a todos. Y bueno, respecto al tema comunitario y desde mi experiencia, creo que hoy en día el gran vacío interventivo que existe respecto a la integración comunal es la incorporación de familias inmigrantes desde temáticas interculturales en donde la falta de empatía por los otros no nos permiten generar parámetros que logren la sana incorporación cultural, produciendo que incluso nuestras opiniones se debatan en aspectos tan básicos como derechos humanos, lo cual creo que no debería ser así. Y es triste porque Chile es un país multicultural. Eso. Sí. Sí, estoy muy de acuerdo, Luis. Y es muy triste y me interesa mucho que este espacio también pueda proponer una reflexión crítica con respecto a lo que tú también traes hoy día. Bueno, y aquí justo leí el chat y una compañera que se llama Elizabeth dice racismo, xenofobia y sexualización. Y justo aquí viene esta lámina que dice migraciones y género, porque me di cuenta, bueno, yo cuando me presentó Florencia al principio, yo junto con ser psicóloga comunitaria me he especializado en temáticas de género y feminismo en Chile y fuera de Chile, y también soy parte de una colectividad feminista que se llama Prisma, y entonces para mí es muy importante hacer el diálogo constantemente con respecto al género. Entonces hoy día cuando estaba como pensando sobre migración, nuevamente me fue necesario hacer el cruce entre migración y género, porque no es lo mismo migrar siendo hombre que migrar siendo mujer o migrar siendo persona no binaria. Las categorías y las intersecciones que nos habitan influyen en la experiencia migratoria. Y aquí encontré algunas cifras de ONU Mujer que hacía alusión a la feminización de las migraciones. No me voy a explayar tanto en esto, pero creo que es un tema interesante, porque hay cifras que son muy contundentes. Por ejemplo, el 50% de los refugiados del mundo son mujeres y niñas. La mitad de los refugiados del mundo son mujeres y niñas.
1 de cada 5 mujeres refugiadas o desplazadas fueron víctimas de violencia sexual. Las mujeres migrantes tienen índices de participación en la fuerza laboral de 72,2% más elevados que las personas no migrantes. O sea, al parecer, hay una variable de la migración en el caso de las mujeres que tienen un fuerte tinte laboral. No sé si yo un tiempo trabajé en la cárcel de San Joaquín con mujeres migrantes privadas de libertad, hace harto años, el 2012 más o menos, 2011, y ahí me tocaba acompañar a mujeres que estaban privadas de libertad por delitos que tenían que ver con, por ejemplo, el ser burreras o el microtráfico de drogas, mujeres que en el fondo se veían solas, teniendo que sostener el alimento para su familia, mujeres bolivianas, mujeres peruanas en situación de precariedad, y encontraban como solución el trasladar droga de un país a otro, y ahí eran detenidas y en el fondo eran privadas de libertad. O sea, es muy crudo porque en el fondo existe un cruce entre la fuerza laboral y la migración en relación con el ser mujer, ¿no? El 73,4% del total de las trabajadoras domésticas son migrantes internacionales, ¿sí? Y aquí un dato del Ministerio de la Mujer, el 11,6% de los femicidios ocurridos en Chile el año 2020 corresponden a mujeres migrantes, el 11,6%. Y aquí traigo dos imágenes. El que está arriba es un cuento muy hermoso de una compañera feminista que se llama Juliette Micolta, que es una compañera colombiana, que tiene un libro que se llama La Negra Casilda, cómo hoy día existen posibilidades de cuentos antirracistas que a través de la literatura, a través del trabajo con las niñeces, están favoreciendo otros discursos, otras narraciones sobre la migración y sobre el racismo, y traigo a Angela Davis, que no voy a profundizar mucho en ella, pero como un referente de la crítica antirracista y de la propuesta interseccional de los feminismos negros. El feminismo no es solo una estrategia para superar la presión basada en el género, sino también contra el racismo, el fascismo, el materialismo o la opresión económica. O sea, hay un diálogo profundo entre los feminismos y el racismo y las migraciones. Hay una lectura que se hace desde ese lugar. El proceso migratorio y la exclusión social, y aquí nos vamos acercando un poquito más a la propuesta de hoy de hacer el diálogo entre migración y psicología comunitaria, porque el concepto actual de migración, y esto lo saco del texto de Martínez y Martínez, Procesos Migratorios e Intervención Psicosocial del 2018, que es el texto que les comentaba antes, va más allá de su única vinculación con la pobreza y se asocia a situaciones tales como desventajas generalizadas en términos de educación, habilidades, empleo, salud, vivienda, recursos económicos. O sea, al parecer los procesos migratorios tendrían relación con la exclusión social, favorecerían cierta exclusión social. Al parecer, ciertos procesos migratorios tendrían menores posibilidades de acceder a las instituciones que distribuyen esas capacidades y recursos, y esas desventajas y acceso disminuidos persisten a lo largo del tiempo. Con respecto a este tema, a las migraciones, encontré también, esto no lo sabía porque no estaba tan actualizada con respecto a la ley, el año 75, o sea, la ley que regía la conversación con respecto a las migraciones era del año 75. Y este año surgió una nueva ley de migraciones que en el fondo busca lograr una migración ordenada, segura y regular, y que busca en el fondo adecuar las leyes a la realidad migratoria actual. Esta ley tiene 5 grandes claves. Uno, que responde a la realidad actual, la del 75 había quedado evidentemente corta. El segundo punto es que todo extranjero deberá señalar su real motivación de venir a Chile. El tercero es que facilita la exclusión administrativa de los extranjeros que hayan ingresado a Chile de manera clandestina.
El cuarto es que promueve derechos y deberes de extranjeros y regula su ingreso mediante un sistema flexible de visas. El 5, que crea el Servicio Nacional de Migración para estandarizar los procesos migratorios en todas las regiones, ¿sí? Les traigo esto solo con no quiero profundizar en esto, sino que solo con el afán de mostrarles como las acciones que se están haciendo a nivel estatal. Ahora, la psicología comunitaria y la migración, siguiendo también el texto de Martínez y Martínez, 4 elementos. La psicología comunitaria y la migración incorpora factores individuales, colectivos y contextuales en la comprensión del proceso de inclusión. O sea, la psicología comunitaria incorpora estos factores en la comprensión del proceso de inclusión y convivencia de las personas refugiadas y migrantes, manteniendo una visión intercultural. Un poco lo que decía el compañero antes, ¿no? Que valore la diversidad y la interacción entre culturas. Ese podría ser uno de los aportes de la psicología comunitaria con respecto a este tema. El segundo punto es distanciarse de la patologización del sufrimiento humano y reconocer que el sufrimiento puede ser un producto de la situación o contexto particular de la persona, o sea, dejar de patologizar y de psicologizar los malestares de las personas migrantes y reconocer que esos malestares se pueden deber a factores estructurales, como hacer esta lectura más contextual que nos permite observar cómo la migración hoy día presenta muchas dificultades. El tercer punto, fortalecer las capacidades de las personas para problematizar su situación, potenciar sus recursos personales y colectivos, e incidir activamente en la exigencia de sus derechos para lograr transformaciones en su realidad y entorno sociocultural. En el fondo, ¿cómo nos vinculamos con las personas migrantes, cierto? Y lo que la psicología comunitaria propone, desde la promoción de la autonomía y de la promoción de la articulación de las comunidades, es que las personas y colectivos puedan incidir sobre su situación migratoria. Y el cuarto elemento es incorporar la identificación y análisis y transformación de las dinámicas de poder que acompañan este proceso. O sea, la psicología comunitaria se muestra crítica y sensible a las dinámicas de poder que ocurren en los procesos migratorios. Y ahí quisiera nombrar algo que quizá ustedes ya saben, pero cómo hoy día en Chile es distinto ser migrante del norte global, ser un migrante francés, o cuando fue la crisis española llegaron muchos españoles a Chile, ser un migrante español, española, y ser un migrante haitiano. Las dificultades son distintas, y ahí se cruza la migración con el racismo que hablábamos antes. Y aquí paso, no sé si voy a alcanzar, porque como no me queda tiempo ya. Vale, a ver. Hice una pequeña línea del tiempo con respecto al texto que les comentaba antes de María Isabel Reyes y otros, Riveros, Nilo y Olivares, del 2020, que se llama Sistematización de un trabajo territorial con migrantes, de una experiencia que se hizo el 2013 entre estudiantes de psicología de una universidad privada en Santiago y con la Oficina de Migración de Municipalidad de Independencia en Santiago. Les traigo esta sistematización porque me parece que es un ejemplo muy contundente y muy bien sistematizado respecto al diálogo entre lo comunitario y la migración. Y aquí es muy interesante cómo en este texto van dando a conocer las acciones que se realizó en diferentes momentos con respecto al vínculo con la población migrante de Independencia de ese año, ¿no? Y entonces aquí, no sé si pueden ver que existe cuatro grandes momentos. El primero, los dos primeros ocurren en el 2014 y el 2015, que son los primeros años donde se instala este proyecto de diálogo con los migrantes o sea, con las personas migrantes que estaban llegando a la comuna de Independencia. Y lo que primero se hace es un diagnóstico social comunitario. Y creo que esa es una de las herramientas muy como contundentes que nos trae la psicología comunitaria, que en el fondo no damos nada por sentado, sino que construimos o co-construimos procesos de diagnóstico en conjunto con las comunidades. Esto, por ejemplo, acá se hizo a partir del catastro de habitabilidad y mapa de recursos para saber en qué condiciones estaban las personas migrantes. Y esto se hizo en relación con la Oficina Municipal de Migración de Independencia en este caso. Las acciones concretas que se hicieron fueron entrevistas, grupos focales, mapeos, análisis de datos y sistematización de la información, como a nivel más investigativo. Pero abajo de eso ustedes pueden leer que dice Intervención Comunitaria 1,
y en el fondo fueron las acciones que ellos y ellas desarrollaron a nivel interventivo, o a nivel de acción comunitaria, que fue el desarrollo de proyectos participativos en el polígono territorial, o sea, en la comuna, definidos por el municipio, con temáticas como participación comunitaria, convivencia vecinal, conocer al vecino, y con acciones muy concretas como acercamiento progresivo con organizaciones migrantes y nacionales para convocar mesas de trabajo, acciones complementarias a las estrategias municipales. En el fondo, no solamente quedarse con la propuesta municipal, sino que convocar mesas de trabajo que fuesen complementarias a lo que la municipalidad estaba haciendo. Este como primer momento. Y del 2015 al 2016 se hizo a nivel investigativo una evaluación de proyectos sociales con intervenciones a partir del diagnóstico en temáticas como convivencia vecinal, difusión de la oficina de migración, preparación para el trabajo, información sobre regularización de situación migratoria, entre otros. Eso se hizo por medio de negociación de la demanda para acordar con la participación de todos los actores la intervención, talleres, capacitaciones, reuniones, asamblea, uso de plazas, sedes vecinales y casas de migrantes. Y a nivel de intervención comunitaria, se hizo el cierre de procesos de intervención iniciados en el diagnóstico social comunitario, se hizo la promoción de la participación de nacionales y extranjeros, y se hizo la promoción y entrega de información con respecto al ser migrante en Chile. ¿Con qué tipo de acciones? Talleres de huertos comunitarios, convocatoria de mesa de trabajo territorial, murales, fiestas, pasacalles, información sobre situación legal en colaboración con carrera de Derecho. Como eran estudiantes de Psicología, se vincularon con la carrera de Derecho y favorecieron información legal. Este es un ejemplo, en el fondo muy concreto, que está sistematizado con respecto al diálogo entre la psicología comunitaria y la migración. Y yo les quería traer otro ejemplo, que en realidad, más que darles la respuesta de cómo se ha hecho, era contarles una problemática y entre todos construir reflexiones con respecto a cuál sería el aporte de la psicología comunitaria acá. Y el ejemplo que les traigo fue una colectiva que yo conocí en Madrid, que se llama Territorio Doméstico, y su lema es porque si nosotros no se mueve el mundo, y es una colectiva, ellas dicen, somos un espacio de encuentro, relación, cuidado y lucha de mujeres dominicanas, colombianas, salvadoreñas, ecuatorianas, rumanas, españolas, senegalesas, nicaragüenses, bangladesíes, bolivianas, marroquíes, mujeres que desafiamos las fronteras en busca de una vida mejor. Son mujeres que son trabajadoras domésticas y salen a la calle con sus ollas, sus delantales, para dar cuenta del racismo que viven al ser mujeres migrantes y con el deseo de, en el fondo, buscar una vida mejor, como dicen ellas. Ellas sacaron un disco porque una parte de su reivindicación y de la visibilización de su lucha es la música, y ellas hacen manifestaciones con música, y entonces sacaron un disco con las canciones que ellas mismas habían creado, que es este disco que está acá, y aquí dos elementos que podrían colaborar con la definición de quiénes son. La reivindicación inicial que nos ha convocado es el reconocimiento por nuestros derechos como trabajadoras del hogar. La dignidad y la valoración de nuestro trabajo en un sistema que devalúa los cuidados, los invisibiliza y precariza, pero que son imprescindibles en el sostenimiento de nuestras sociedades. En el fondo, ellas no solamente están mostrando como las dificultades con respecto al ser migrantes racializadas, sino que además la crisis de los cuidados que ellas sostienen con el trabajo que ellas hacen, pero que hoy día está muy devaluado y ellas se ven enfrentadas a múltiples dificultades. Lo que ellas promueven es la horizontalidad entre ellas, se acompañan mutuamente en procesos personales, en la adquisición de una conciencia crítica y el animarnos a todas a hablar en público. ¿Sí? Entonces, yo les quiero mostrar un videito súper corto, para que después podamos responder entre todos esta pregunta. Y a ver qué pasa. A ver cómo se hace esto. A ver aquí. Aquí está. Ah, no, me equivoqué. Ahí.
Sherson, ahí está. Para cachar un poquito de qué va el periodo. No tengo papeles, pero tengo derechos humanos, señora. Tengo derechos humanos. Y se acabó. Se acabó, se acabó la esclavitud. Se acabó, se acabó, se acabó la esclavitud. Se acabó, se acabó, se acabó la esclavitud. Se acabó, se acabó, se acabó la esclavitud. Intentamos que las mujeres se nos quiten los miedos que tenemos, primero al no tener papeles, segundo al no conocer los derechos que tenemos, al ser tan vulnerables en los trabajos y por los empleadores. Yo creo que trabajamos en eso, trabajamos a que las personas, a que las mujeres trabajadoras conozcan sus derechos, que a partir de ahí, cuando conozcamos nuestros derechos, lucharemos por ellos y llegaremos a la conquista, que es por lo que estamos luchando ahora. Que en el régimen especial que estamos, las trabajadoras domésticas tengamos un régimen general donde podamos tener unas garantías aseguradas como trabajadoras. Modelo número 7, doméstica en Ahí estaba el video de las territorios domésticas. Y en el fondo con esa situación que ellas visibilizan, yo traigo aquí la pregunta, entonces, desde una perspectiva comunitaria, ¿qué acciones sería necesario desplegar para el trabajo con territorio doméstico, que es esta colectiva? ¿Qué acciones podríamos nosotros como profesionales de lo comunitario favorecer, disponer, co-construir con esta colectiva, con este espacio de mujeres organizadas, con este espacio de mujeres migrantes organizadas? Y no quiero responder la pregunta porque ya no me queda tiempo, pero se las dejo planteadas. Y además les quiero contar que en este PowerPoint puse textos que podrían funcionar como especie de guías de apoyo si es que quisiéramos seguir conversando sobre esta temática. Están descargables. Guía para la intervención psicológica con migrantes y refugiados, del Colegio de Psicólogos de Madrid, impactos psicosociales de la población refugiada migrante venezolana en el contexto del COVID, un abordaje desde la psicología comunitaria de la ONU, recursos para personas migrantes del SJM de Chile, que es una organización que trabaja con personas migrantes, mujeres migrantes en Chile, y aquí del Ministerio de la Mujer, y cifras muy contundentes con respecto a la situación de las mujeres migrantes en Chile. Después, campaña, guías de prensa, cómo hacer una prensa que no sea racista, y un texto que encontré de Luisa Melero, un libro en realidad que está descargable, que se llama La persona más allá de la migración, manual de intervención psicosocial con personas migrantes, y hay un capítulo específico que es sobre intervención comunitaria. Y nada, solamente contarles que el diplomado en psicología comunitaria empieza en agosto, está compuesto por 3 módulos. El tercer módulo, que creo que tiene que ver más con esto, es psicología comunitaria, práctica interdisciplinaria para escenarios diversos, y vamos a tener a psicólogas comunitarias y a personas de otras profesiones hablando sobre el diálogo de lo comunitario con temáticas como la migración, o como el género, como la salud, como los derechos sexuales y reproductivos, como niñeces, y el arte y los espacios comunitarios. Y aquí está el cuerpo docente. Son personas de mujeres, hombres, personas no binarias de diferentes países, o también chilenas que viven en otros países, magíster, todas son magíster, algunas son doctoradas, viven en diferentes ciudades, así que está muy entretenido el cuerpo docente. En realidad son personas que hace rato se están cuestionando sobre lo comunitario, no solo desde lo teórico, sino que también desde su expertise, desde su práctica profesional. Y había pensado hacer una actividad, pero creo que no vamos a alcanzar, que tiene que ver con que cada uno elija una imagen y a partir de la imagen diga con qué se va de esta clase. Pero me gustaría dar pase Dale nomás. a Florencia. Sí, pueden hacerlo hasta las 9, no hay ningún problema. Así que Yo prefiero dejarlo hasta acá. ¿Sí? Ya, Sí. ok.
Listo. Porque hay personas que yo creo que ya se tienen que ir. Porque como duraba hasta las 8:30, y yo me alargué porque eran muchas cosas que decir. Igual si quieren pueden ir contando en el chat con qué figuras se quedan. Alguien puso el MBL. Ah, dicen hagamos la actividad, por favor. Ah, Y sí, quieren hay hacer la tiempo si actividad. quieren hacerla. Yo creo que la podrían hacer en el chat porque si no va a ser muy larga. Porque llegó mucha gente hoy día, pues somos casi 300 personas, entonces pueden escribir con qué figuras se quedan y poner un breve resumen de por qué. Y ahí yo voy a poner algunas ideas. Eso. Bueno, Hay mientras muchas tanto, agradecerle a Belén por la charla de hoy día, agradecerle a todos los que asistieron. Yo ahora voy a poner el link de la certificación acá, lo acabo de pegar, ¿ya? Y voy a compartir mi pantalla para hacer el sorteo y poder también mostrarles el código QR que ustedes pueden escanear para poder también hacer esta certificación, ¿ya? Aquí está, me avisan si es que lo ven, porfa. El código acá. ¿Y el sorteo? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, sí, Sí. se ve. Se ven ambas cosas. Ya, entonces aquí vamos. Vamos a hacer el sorteo entonces. Y vamos a... Ahí va. Constanza Figueroa, si está por ahí, que hable porque tiene que ser alguien que ha estado presente en toda la sesión. Vamos a hacerlo hasta que haya alguien presente. Constanza. Ya hay un ratito más. Constanza, ya, no está presente. Vamos con otro. Perdón, no sé qué es lo que pasó. Espérenme un poco, chiquillos, porfa. Bueno, mientras tanto Florencia soluciona el asunto, yo les quiero dar las gracias por haber venido hoy. Espero que haya sido útil para ustedes. Me habría gustado mucho haber conversado más, pero éramos muchos y no habría podido decir todo lo que tenía que decir. Voy a mandar el PPT en formato PDF para que lo puedan revisar. Ahí están los textos, o sea, están los links de los textos por si quieren leerlos, buscarlos, están todos descargables. Espero que haya sido útil para ustedes y si tienen preguntas, sugerencias o me quieren contar alguna experiencia, les voy a dejar mi correo para que me escriban. A ver si así podemos seguir vinculadas. Yo lo voy a hacer aquí y tú metes tus datos. Ahí está mi correo. Y no sé si Florencia ya está mejor. Sí, ahora sí. Ahí vamos de nuevo. Para que esté presente. Vamos a ver. Gabriela Vargas. ¿Estará por ahí? Gabriela. Mando. Parece que no. Vamos. Ya. Lentes. Vamos a hacerlo así mejor. Cristóbal Labra. Sería el siguiente ganador. Cristóbal.
Ya, Catalina Toth. Si me ayudan, si alguien los puede buscar en el chat, si es que están o no, si me avisan, No, para hacerlo un todavía poquito más no, rápido. no hay nadie que se llama Catalina Todd. Pero Cristóbal Labra Cristóbal recién Labra puso sí por el está. chat, puso sí, pero ¿Estaba por el conectado, chat, Cristóbal? sí, pero por el chat, Por el chat. aquí lo vi, puso sí. Ah, perfecto. Entonces Cristóbal es el ganador. Cristóbal Labra, ahí está. Ahí Sí. está. Muchas felicidades, Cristóbal. Eres el Buena, ganador. Cristóbal. Sí, Sí, eres el gracias. ganador Bacán. del diplomado que empieza ahora en Felicidades. agosto. Bien. Así que mañana te van a contactar y te van a entregar el fondo a tu membresía para poder hacer el diplomado junto con Belén. ¿Ya? Wow, Así que muchas Sí, nos maravilloso. felicidades. vemos. Súper. Se pasaron, muchas gracias. Felicidades. Bueno, chicos, entonces no sé si Belén quiere decir algo más. No, solamente gracias a Florencia por el soporte, gracias a Diego por invitarme, gracias a ustedes por haber estado ahí atentas, mostrando sus caras y compartiendo sus reflexiones. Muchos cariños y que tengan buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos por participar. Muchas Gracias, hasta gracias. luego. Muchas gracias. Chao. Chao, Gracias. chicos. Gracias. Chao, chao, gracias. Disculpa, ¿alguien tenía una consulta? Jenny, ¿qué valor tiene el diplomado? Ay, disculpa, no tengo esa información, pero puedes mandar un correo a